sesión del Cloudster Summit 2022. Yo soy Ricardo González, Chief Technology Officer de Cloudster, y en esta oportunidad quiero compartirles el contenido relacionado con el pilar de optimización de costos del Well Architected Framework, uno de los 6 pilares que en muchas oportunidades vemos como alta prioridad para nuestros clientes. Entonces vamos a ahondar en qué significa eh, tener una adecuada gestión y un proceso de optimización de costos dentro de cargas de trabajo en la nube. Entonces, eh, rápidamente, pues llevo más de 20 años en esta industria de arquitectura de soluciones y procesos de desarrollo de software en diferentes verticales, cloud services, digital marketing, gobierno, seguridad, industria financiera, la industria, y hago parte de algunos programas con los cuales apoyo a muchas organizaciones y clientes en su definición estratégica de tecnología, como parte del programa de Regional Directors de Microsoft, arquitecto certificado de la IASA, de AWS, Black Belt en modernización de aplicaciones y seguridad en la nube. Y, y bueno, pues como les decía, vamos a hacer una pequeña introducción, un recuento muy breve de lo que es el Well Architected Framework para pasar ya específicamente a nuestro pilar de optimización de costos. Entonces, el Well Architected Framework básicamente es un compendio de conocimiento basado en las mejores prácticas y la experiencia de muchos años de diseño, implementación y operación de cargas de trabajo en la nube, que lo que busca es aterrizar esas mejores prácticas a los clientes, a cualquiera que esté construyendo o, u operando una carga de trabajo en la nube. Entonces, estas buenas prácticas, este conocimiento está consolidado en 6 pilares a manera de preguntas. Y la idea es que esas preguntas nos ayudan a identificar áreas de oportunidad, mejoras potenciales, ya sea desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva de proceso, desde la perspectiva de negocio, para pues tener una práctica mucho más eficiente en los diferentes pilares. Entonces, seguridad, confiabilidad, excelencia operativa, rendimiento, sostenibilidad, que es el pilar más recientemente adicionado, y el que nos atañe en esta sesión, que es la optimización de costos. Entonces, estas buenas prácticas están organizadas en principios de diseño. Y hay unos principios de diseño que son generales y otros principios de diseño que son específicos a cada pilar. En los principios generales vamos a tener los que se enfocan de manera transversal al uso de la nube. Entonces, aspectos relacionados a la capacidad, dejar de adivinar la capacidad y basar nuestro provisionamiento de recursos y capacidad a partir de datos. Probar los sistemas con la escala de producción, porque en la nube pues podemos aprovisionar recursos a gran escala muy rápidamente y también con la misma facilidad desaprovisionarlos para poder armar nuestros ambientes de prueba, automatizar desde diferentes perspectivas, desde el aprovisionamiento de recursos, las pruebas de las aplicaciones, o todos los aspectos operativos también. Buena parte de ellos se pueden automatizar de tal forma que nos permita enfocarnos en la exploración arquitectónica, experimentar, probar nuevos servicios, probar nuevas arquitecturas, nuevas tecnologías que nos ayuden a tener una solución mucho mejor. Entonces, el tiempo que nos ahorramos y el esfuerzo que ahorramos con la automatización lo podemos invertir en otros aspectos de mayor valor que actividades repetitivas. Permitir la evolución de la arquitectura, no quedarnos en lo que ya nos funcionó una vez. Cada día salen nuevos servicios, nuevas capacidades, mejoras, optimizaciones que podemos aprovechar. Entonces, en la nube, pues tenemos esa posibilidad de continuamente estar adaptando y evolucionando nuestra arquitectura para sacar el mejor provecho de la nube. Utilizar siempre los datos como la fuente para
tomar las decisiones y no pues a partir de elementos subjetivos o suposiciones. Realmente tenemos mucha información, podemos recopilar mucha información de trazabilidad, de monitoreo sobre la nube para ayudarnos a identificar cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los recursos sobredimensionados o subdimensionados. Entonces, eh, tomar esos datos como fuente para esas decisiones y aplicar una práctica eh, que es muy interesante, que son los game days, que es básicamente simular situaciones de caos, simular situaciones de problemas para entender qué tan preparados estamos ante esas situaciones, ya sea desde la perspectiva de tecnología o desde la perspectiva operativa. Eh, qué tan listo está nuestro equipo para responder ante un incidente, qué tan lista está nuestra solución para responder ante incidentes y eso nos ayuda constantemente a mejorar. Entonces, estos principios son transversales a cualquiera de los 6 pilares y es bien importante que los tengamos presentes. Como les decía, el día de hoy nos vamos a enfocar en el pilar de optimización de costos y lo primero y lo más importante a entender es cuál es el objetivo de este pilar, ¿no? Uno podría pensar, bueno, es gastar lo menos posible, sí, pero sobre todo sin amenazar la prestación del servicio. Entonces, el uso eficiente de los recursos para cumplir los requerimientos, no tener sobreprovisionamiento, subaprovisionamiento, tener la capacidad necesaria para que el tiempo de respuesta sea el adecuado para nuestros usuarios, no pagar más de lo realmente necesario para ejecutar la carga de trabajo. Eso se vuelve desperdicio, pagar más. Y como recalcando, insistiendo, utilizar una aproximación basada en datos desde el diseño de alto nivel de la solución hasta la selección de los componentes y la configuración de los mismos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, o sea, el costo es algo que se ve impactado desde las mismas decisiones de diseño. Entonces, tener en mente que el costo es un factor adicional para nuestro diseño es súper importante. Lo que llamamos los trade-offs en arquitectura, ¿no? Yo puedo tener un recurso mucho más grande, con mayor capacidad, con mayor performance, pero esto me trae un trade-off generalmente de un costo más alto y pues debo empezar a jugar y a balancear esos requerimientos, esas variables para tener una solución óptima. Entonces, ¿cuáles son los principios de la optimización de costos? Los principios de la optimización de costos son bien específicos. Y uno es implementar una gestión financiera en la nube. ¿Qué es implementar una gestión financiera en la nube? Ya más lo vamos a estar viendo durante la sesión. También adoptar un modelo de consumo, entender la forma en que vamos a consumir esos recursos, tener muy clara la eficiencia general, el uso eficiente de dichos recursos y el costo que implica. Ahorrar en operaciones de data center. En la nube, pues recordemos que nuestro data center físico ya no existe o al menos no somos responsables de administrarlo. Eso es una responsabilidad de AWS. Entonces, es clave que también nuestras aplicaciones aprovechen cada vez más las tecnologías y servicios que son autoadministrados para poder em, invertir mejor ese ahorro que logramos allí en otros aspectos de nuestro negocio y nuestra solución tecnológica. Y por último, está analizar y atribuir el gasto, poder identificar y categorizar en dónde se genera el gasto de los recursos en la nube. Entonces, basado en estos principios, pues hay 5 áreas de optimización de costos. Uno es como tal la gestión financiera como un todo, ¿no? Eh, el segundo es la utilización de recursos rentables, como logro el mejor rendimiento por la inversión, la menor inversión posible. Está también la concientización sobre el gasto y el uso. Uno de los principales problemas que tienen los equipos cuando llegan a la nube es que no son conscientes
de esa utilización. Entonces, eh, pasa mucho al comienzo de la adopción que como no hay unos controles claros, ni unas políticas, ni unos mecanismos de protección, ni de visibilidad, pues empiezan a quedar, por ejemplo, recursos desplegados, habilitados, por ejemplo, ambientes de prueba que se prenden, pero aunque se utilicen solo durante ciertas franjas horarias, quedan prendidos desperdiciando recursos, ¿no? Entonces, la concientización de a todo nivel de la organización sobre el consumo en la nube es importantísimo. Por otro lado, administrar la oferta y la demanda, ¿no? La capacidad adecuada para lo que necesito. No tener más capacidad de la necesaria ni menos, de tal manera que se afecte el servicio. Entonces, esa administración de la oferta y la demanda es súper clave. Y como un proceso continuo, pues está la optimización, ¿no? Y es cómo podemos mejorar con frecuencia, como ya sea nuestras cargas de trabajo o nuestras prácticas para poder ahorrar y poder hacer un mejor uso de los recursos en la nube. Entonces, vamos a recorrer estas 5 áreas de optimización y entender cómo, qué puntos son claves allí para que dediquemos nuestra atención en cada una de las organizaciones, de nuestras organizaciones. Entonces, la primera parte de la gestión financiera, pues entonces abarca entender que debe haber una cultura y es una cultura sobre el consumo, de la conciencia del consumo, y que esto es un enfoque multidisciplinario. Esto no es solo del equipo de compras o del equipo financiero o del equipo técnico. Realmente todos participan en esto, en poder tener los recursos necesarios y poder aprovecharlos de la mejor manera, reducir el desperdicio y poder tener una visibilidad y una responsabilidad clara sobre esta gestión de recursos. Entonces, uno puede tener una gestión centralizada, una gestión mixta, distribuida entre múltiples actores, pero lo importante es empezar a definir una función de costos. La función de costos es básicamente un equipo encargado de todos los procesos relacionados a monitorear y gestionar el consumo de la nube. Entonces, esto se traduce en una asociación entre el equipo financiero y el equipo de tecnología. Los líderes de tecnología, los líderes de finanzas, las unidades de negocio que al final se ven beneficiadas por el uso de la tecnología para prestar el servicio e incluso terceros, ya sean consumidores o proveedores, pues son actores importantes en esta gestión financiera. Muchas veces lo que sucede es que las tareas, digamos, como que los equipos se desentienden de esa responsabilidad. Entonces, no, yo soy del equipo técnico y pues a mí no me preguntan de costos porque pues yo estoy aquí eh, prestando un servicio o construyendo una aplicación de negocio y pues no puedo estar pendiente de esto. O digamos, cuando no hay un entendimiento de cómo la tecnología y los recursos que se consumen soportan el negocio. Entonces, por ejemplo, no sé, en un e-commerce en el cual no podamos cuantificar el impacto que tiene en el consumo atender a una unidad de clientes, un número de clientes específico. Entonces, no sé, no tenemos claro si en un momento del tiempo necesitamos más recursos o menos recursos para atender una carga esperada de usuarios. Ese tipo de cosas no pueden pasar desapercibidas, entonces, y no pueden dejarse solo a la deriva como al equipo de finanzas y el equipo de finanzas es que simplemente pues paga una factura y no hay un proceso de análisis, o sea, las finanzas son solo un pedazo, el equipo financiero es solo un pedazo dentro de la gestión funcional de una optimización de costos. Entonces, por ejemplo, vemos que al
en muchas ocasiones, en muchas organizaciones, el equipo financiero, pues al final es el que dice, bueno, sí tenemos, no sé, capacidad, flujo de caja para poder tener más recursos en la nube o no, definitivamente no tenemos, pero pues realmente esto no es una decisión que dependa únicamente del equipo financiero, ¿no? O los KPIs que se definen por parte del equipo financiero no necesariamente mapean a todas las áreas de negocio y a todas las áreas de la compañía. ¿Sí? Entonces, en realidad esto se debe traducir en como les decía, en un trabajo conjunto en el cual tanto los equipos técnicos de negocio, financieros, definen esos mecanismos para determinar el crecimiento o la reducción de recursos, los KPIs, las métricas y las estimaciones que se deben hacer. Es un trabajo definitivamente conjunto. Y para eso, pues se debe trabajar en la estructuración de presupuestos y estimaciones. Esto basado en, por ejemplo, en los datos históricos. Entonces, como les decía, en la nube nosotros tenemos registro de muchísima información del consumo de recursos, de la cantidad de usuarios, de la cantidad de solicitudes, el consumo de cada uno de los servicios que tenemos en la nube lo podemos trazar, lo podemos consolidar, lo podemos analizar y también a partir de ello podemos establecer estimaciones, modelos de estimación y presupuestos para entender cómo varía nuestro consumo a partir de los diferentes escenarios de carga que tenemos. Entonces, hacer que los procesos se vuelvan conscientes del costo se vuelve súper importante porque yo desde desde el momento de la definición de una carga de trabajo que atiende algún proceso de negocio, eh, pues vamos a tener un modelamiento, un proceso de identificar cuánto nos va a costar por unidad de negocio, cuánto nos va a costar por unidad de operación, y a su vez, no solo tener esa conciencia de estimación, sino también poder reportar e identificar esas optimizaciones que se puedan hacer o monitorear los eventos de variación relevantes y hacer una acción proactiva para monitorear el costo. Entonces, no esperar hasta que nos llegue la factura para decir, wow, se subió la factura. Entonces, un mes siendo que pudimos habernos dado cuenta con anterioridad si establecemos un mecanismo de monitoreo efectivo. En esa cultura consciente del costo, pues debemos también mantenernos actualizados en los servicios nuevos y los lanzamientos. Normalmente en la nube lo que vamos a encontrar es que con el tiempo cada vez hay más y más optimizaciones en los precios, entonces mejoras rebajas en los precios progresivas, en, no solo en los recursos existentes o servicios existentes, sino también en las nuevas generaciones de servicios. Por ejemplo, en las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales en su mayoría ya van como en la sexta generación y con cada generación nueva tenemos mayor capacidad con los procesadores más recientes y un costo menor comparado con las generaciones anteriores. Entonces es más económica una máquina, generalmente es más económica una máquina generación 6 que su equivalente de generación 5. Es más económica, ¿por qué? Porque pueda que el precio sea el mismo, pero la capacidad de la más nueva es mayor. Entonces tengo más capacidad por el mismo precio o incluso más capacidad por menor precio. Entonces, súper importante tener presente esto, que debemos estarnos actualizando y por eso recuerden el principio de que la arquitectura debe ser evolutiva, debemos permitir que cambie porque pueden haber nuevos servicios que nos facilitan, nos simplifican la operación o mejoran la seguridad o mejoran el rendimiento o nos permiten un mayor ahorro. ¿Cómo podemos también cuantificar el valor que se entrega cuando optimizamos el costo? Entonces, eh, si tenemos un modelamiento claro del consumo a partir de métricas de negocio, por ejemplo,
Atendemos 1 millón de usuarios al mes y ese millón de usuarios nos costó $1.000, pues entonces tenemos un valor, una unidad métrica que nos permite decir em, cuánto nos cuesta aproximadamente atender un cliente en el mes, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, si podemos hacer optimizaciones, bajar nuestro consumo de $1.000 a 900 para poder mantener esa atención a ese mismo millón de usuarios, pues allí podemos evidenciar mapear esas mejoras de la optimización contra las métricas del negocio. Entonces, importantísimo poder estimar a futuro, implementar automatización para lograr la mejor optimización y ya vamos a ver algunos casos. La segunda área importante en relación a la conciencia, al pilar de optimización de costos es tener la conciencia del gasto y el consumo, o sea, la visibilidad, poder ver qué está pasando alrededor del consumo. Entonces, aquí hay varios ítems. Entonces, uno tiene que ver con el poder definir esas políticas organizacionales alrededor del consumo de nube, identificar o definir objetivos de consumo de acuerdo a las métricas de negocio, cómo se organizan las cuentas de nube, las cuentas de tal manera que yo pueda segregar el costo claramente entre una carga de trabajo que es, no sé, mi CRM y otra carga de trabajo que es mi ERP y otra carga de trabajo que es mi e-commerce. ¿Cómo puedo monitorear y segregar efectivamente esos consumos? Eh, Controles de notificación, los controles de obligatoriedad, de prevención de utilización de mala utilización de recursos. Em, Controles de las cuotas de servicio, a qué topes puedo utilizar los servicios y trazar el ciclo de vida de las cargas de trabajo. Entonces, todo esto hace parte de esa conciencia de gasto y consumo. Y al monitorear, pues nosotros debemos configurar fuentes de datos detalladas, de dónde saco la información para saber cómo está comportándose el consumo, identificar y categorizar ese consumo. Entonces, ¿es mi ambiente de desarrollo y en mi carga el CRM o es mi ambiente productivo y mi ERP? Son categorías diferentes. El ERP, el ambiente, la geografía, por ejemplo, este despliegue atiende un país y este otro atiende otro país. Entonces, identificar claramente esas categorías en donde yo puedo atribuir el costo por centros de costo o por diferentes eh, aproximaciones que yo requiera basado en mi negocio. Tener pues claras las métricas de la carga de trabajo, es decir, por ejemplo, no métricas del consumo de recursos, sino métricas, por ejemplo, del negocio, lo que decíamos, cuántos usuarios se conectan por unidad de tiempo, cuántas transacciones se pueden responder por unidad de tiempo. Esas métricas de carga de trabajo, pues las debemos poder mapear a un consumo correspondiente. Y eso significa darle un significado al costo en la organización, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, para poder monitorear efectivamente, para poder trazar y medir, debemos configurar herramientas que nos permiten hacer ese análisis, el análisis del consumo actual, notificaciones sobre el comportamiento del consumo, el estado, las tendencias de consumo, estimaciones y forecasts sobre el consumo, el seguimiento y el análisis de cualquier anomalía en el consumo. Entonces, para eso hay herramientas como em, la facturación de AWS, el servicio de facturación, AWS Billing, que nos da categorías de facturación, facturación categorizada por servicios, por periodos, es una primera aproximación, pero también está el explorador de costos que nos permite explorar a través de diferentes filtros el consumo que tenemos en nuestras cuentas, de tal manera que podamos filtrarlos por más categorías. Entonces aquí podemos, por ejemplo, si tenemos un escenario multicuenta, podemos consolidar múltiples cuentas y poder analizar, ya sea, por ejemplo, por tags,
etiquetas que nosotros definamos para identificar esas categorías o por cuenta o por región o por diferentes atributos que podamos segregarlo y hacer un análisis en el tiempo sobre ese consumo. Eh, Otras herramientas están los presupuestos, AWS Budgets, que nos permiten monitorear más detalladamente ese consumo en el tiempo y entender las estimaciones de consumo que se pueden ir dando en día a día. Ah, Debemos entender que todos los recursos van a generar, pues, bueno, no todos, pero muchos de los recursos generan consumo. Entonces debemos trazar la vida de los recursos, porque mientras estén vivos, pues nos van a generar potencialmente consumo. Entonces, la trazabilidad y el retiro de los recursos no utilizados es importantísima. Lo que les decía, a veces en los ambientes de pruebas o de desarrollo se pierde, se pierde la visibilidad de recursos que se quedaron prendidos más tiempo del necesario. Entonces, el retiro de los recursos, eliminarlos automáticamente es lo ideal cuando se cumple cierta condición o condiciones pueden ser múltiples, pero es clave poder considerarlo. Em, También tenemos la siguiente área de enfoque de la optimización de costo. Es básicamente hacer un uso costo efectivo, seleccionar adecuadamente el tipo, tamaño y número de recursos. Y esto es lo que se refiere al modelamiento de costos, el modelamiento de la solución, métricas, utilizando métricas basadas en datos y también buscamos que esos recursos se seleccionen de forma automática o se aprovisionen de forma automática basados en las métricas de las aplicaciones. Entonces aquí está el concepto de la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Pues cómo nos impacta la capacidad en el costo. Pues entre mayor capacidad tenemos, generalmente mayor costo significa. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un escenario bastante común en el cual tenemos un registro, una métrica que nos dice cómo fue la utilización de la capacidad en los diferentes días de la semana, de domingo a sábado. Entonces, em, vemos cómo varía el domingo, el sábado es muy bajito, pero el lunes, martes y miércoles son los días pico. Hay un valle los jueves y el viernes tenemos otro crecimiento, pero no es un pico general. Si nuestra capacidad provisionada es la cajita gris que tenemos acá, ¿qué sucede? Todo este espacio entre la barra amarilla y el borde de la caja gris es capacidad no aprovechada. Entonces, los domingos tenemos mucho desperdicio, los lunes un poco, martes menos, el miércoles no, el jueves tenemos más desperdicio, el viernes mantenemos el desperdicio y el sábado es el día que más desperdiciamos nuestra capacidad, ¿cierto? ¿Qué problema, no? Porque pues es sobrecapacidad que no estamos utilizando. Por el otro lado, si no provisiono la capacidad suficiente, pues voy a tener otro tipo de afectación y es que no voy a poder prestar de manera efectiva el servicio. Entonces, por ejemplo, acá bajamos el desperdicio el domingo, pero nos quedamos cortos en capacidad martes, miércoles, lunes, martes, miércoles. El jueves tenemos un valle, pero pues ahí nos queda capacidad. El viernes estamos ahí a ras sobre la capacidad y el sábado otra vez volvemos a tener un desperdicio. Entonces, provisioné menos, pero también me estoy quedando corto con lo que requiero como negocio. Entonces, aquí está el concepto de la elasticidad de los recursos. Entonces, la idea de la elasticidad es poder aprovisionar los recursos en la medida que los necesito y desaprovisionarlos cuando ya no los necesito. Entonces, ¿esto qué significa? Que mi capacidad debe estar lo más cerca a la demanda requerida y no muy por encima ni muy por debajo, de tal manera que no pase que desperdicio muchos recursos ni que
em, ni que la prestación del servicio se deteriore por una falta de capacidad. Recuerden que si tienen inquietudes, las pueden ir mencionando por el chat. Ya las estaré respondiendo durante la sesión o al final de la sesión. Entonces, pues todo este tema de la capacidad termina siendo un elemento fundamental para la optimización de costos. La elasticidad es clave. El concepto de autoscaling, de autoescalado, crecer y decrecer en la medida que se requiere es fundamental. Ahora, ese modelamiento costo efectivo no es solo tener el tamaño de los recursos adecuados, sino aprovechar también los modelos de precios. Y en la nube nosotros podemos comprar con ciertos beneficios de descuento basados en la manera en que lo compramos. Entonces, el modelo on demand es en el que pago por uso y pues es como el costo más alto en el cual eh, pues pago por el uso, pero siempre lo tengo allí disponible. Está el spot. El spot básicamente son saldos de cómputo que yo tengo disponibles durante un tiempo hasta que el mismo AWS me lo pida de regreso. eh, y ahí pues nos da un aviso de como con 2 o 3 minutos de anterioridad, de tal manera que nosotros pues hagamos un cierre de nuestra aplicación de manera pues que genere el menor impacto. Entonces esto es para cargas que pueden ser terminadas, pueden ser detenidas en cualquier momento, que no afectan una operación eh, constante. Entonces, hay diferentes cargas que pueden aprovechar estos servicios de spot, este mecanismo de spot. También por ubicación geográfica. Entonces, en las diferentes regiones de nube hay diferentes precios para los servicios. Entonces, escoger la región también impacta el consumo. Y hay otra aproximación que son los descuentos por compromisos. Entonces, los descuentos por compromiso básicamente es yo me comprometo a estar consumiendo este servicio durante X tiempo y con ello voy a recibir beneficios en precio como los saving plans y las instancias reservadas. Estos son planes que nos permiten de 1 a 3 años garantizar, yo me comprometo a un pago por un servicio de cómputo, por ejemplo, y eso me da una tasa preferencial, un valor preferencial sobre el consumo de esos recursos. Lo mismo las instancias reservadas. Reservo su utilización por 1 año, por 3 años, por 5 años, y porque yo sé que ese es el recurso que voy a utilizar y ya tengo, dependiendo de la forma en que pague, pues hay más o menos descuentos sobre el precio que tiene ese recurso. Entonces, es importantísimo entender esto. Al igual que modelamos los servicios de cómputo, también debemos modelar la transferencia de datos y buscar en la nube generalmente la salida de datos genera consumo, entonces debemos buscar el aprovechamiento de servicios que reduzcan ese costo o diseñar nuestra arquitectura de tal manera que esa salida de datos pues solo sea la necesaria y no tengamos un desperdicio. Eso se logra, por ejemplo, con servicios como los endpoints de VPC, que nos permite mantener el tráfico dentro de AWS, así salgamos algunos servicios a consumir los APIs públicos de un servicio, o la utilización de CloudFront, el CDN, pues nos reduce los costos de transmisión de datos, Direct Connect, servicios de VPN. Entonces, debemos explorar esas diferentes opciones para modelar el costo, al igual que lo hacemos con el cómputo o con el almacenamiento. La siguiente área de gestión en la optimización de costos es la gestión de demanda y provisionamiento. Entonces, ¿qué es la demanda? Es lo que nos pide nuestros usuarios, nuestra operación de negocio. Entonces, ¿cómo gestiona esa demanda? Uno puede diseñar la carga de trabajo de tal manera que sea una limitación de la demanda controlada, es decir, que em, ah, nosotros calibramos la cantidad de respuesta que damos, eso se llama el throttling. Entonces, atendemos hasta tantas tasas, tantas operaciones por unidad de tiempo,
o una demanda basada en buffer. Entonces, lo que hacemos es colocar un mecanismo de impedancia, un buffer entre la recepción de las solicitudes y el procesamiento de las mismas, de tal manera que nuestra capacidad no crece, sino que va atendiendo en la medida en que está siendo liberada. Y esas dos aproximaciones nos permiten controlar la demanda, que no, esto no sea auto-scaling automático desmedido, sino que ponemos nosotros la limitación específica. Esto gráficamente se traduce en arquitecturas como la que vemos acá, en la cual tenemos un punto de entrada donde se reciben solicitudes, pero la atención de las mismas que se hace por este grupo de autoescalado es a la larga gestionada por la cantidad de mensajes que hay en estas colas. Entonces, todas las solicitudes llegan, pueden ser muchas, y estas se encolan aquí en esta cola de entrada, y en la medida en que eh, haya disponibilidad en esta capacidad de acá, se van a ir atendiendo y entregando las respuestas por acá. Entonces, este es nuestro buffer, ¿sí? Porque no todas las solicitudes son atendidas de manera inmediata ni llegan todas al tiempo. Llegan una tras otra a través de un punto único de entrada. Otro punto de esta gestión de la demanda es pues como tal el aprovisionamiento de los recursos y cómo hacemos un aprovisionamiento adecuado utilizando el autoescalamiento, que ya lo hablábamos en la parte de capacidad. Es decir, el aprovisionamiento basado en la demanda actual. Entonces, si hay muchos usuarios, tenemos muchos recursos. Si hay pocos usuarios, pocos recursos. O basados en el tiempo. Entonces, nosotros sabemos que al final del mes tenemos un pico de usuario, un pico de procesamiento. Entonces, nosotros podemos programar ese comportamiento para que para esos días que ya sabemos que son pico, tener una capacidad mucho más alta, o pues también basado en el código, dependiendo de la complejidad de los procesos, poder autoescalar, poder crecer esa capacidad para acelerar el procesamiento. Entonces, digamos que son varias aproximaciones que nos permiten responder de acuerdo a lo que se requiere en el negocio, pero manteniendo controlado el consumo que se tiene, es decir, nunca teniendo sobreaprovisionado los recursos. Y el último punto en las áreas de enfoque de la optimización de costos es la optimización continua. Y allí, pues básicamente lo que debemos estar es constantemente revisando e implementando nuevos servicios. Lo que les decía, las nuevas generaciones de máquinas, pues podemos ir reemplazando las generaciones anteriores por las nuevas. Probablemente tenemos que provisionar menos recursos, o estaremos pagando una tarifa más baja comparada con las anteriores familias. Eso es un ejemplo sencillo, pero en otros casos, por ejemplo, yo puedo tener una carga de trabajo en la cual eh, ¿qué hago? Reconocimiento de texto en documentos. Entonces, una carga de machine learning en la cual tengo que enseñarle a mi algoritmo a entender, a leer esos documentos para poderlos yo utilizar en mi operación de negocio. Normalmente eso es un proceso de machine learning, algoritmos de OCR, de reconocimiento de caracteres. Eso pues puede ser complejo, puede requerir muchos recursos de cómputo para entrenar y para operar esa ejecución, pero resulta que hay un servicio disponible como TextTrack, que es a través de un API yo puedo mandar una imagen y tener una especificación de documento, y basado en esta especificación de documento, el servicio me va a hacer la lectura y la interpretación de ese texto, el OCR que yo antes me demoré armando un modelo y preentrenando y procesando, pues ya hay un servicio que lo hace y me cuesta un centavo, es un decir, por ejemplo, un centavo la lectura de un documento. Entonces, hay nuevos servicios que a veces reemplazan lo que yo ya tengo, que lo hacen más rápido, más barato, más eficiente. Entonces, debemos siempre estar viendo los nuevos servicios, desarrollar pues un proceso
que me permita evaluar qué tan eficiente estamos siendo con nuestra carga de trabajo e identificar esas áreas de oportunidad de optimización. Siempre, esto debe ser algo periódico para poder aprovechar esos recursos que nos ahorramos en una optimización, poderlos invertir de manera eficiente en otras áreas, ya sea de otras cargas de trabajo, de la operación, del negocio, donde sea necesario esos recursos. Entonces, la optimización debe ser un proceso continuo. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que ajustar, entonces volvámoslo parte de nuestro proceso. Entonces, para resumir y ya cerrando esta sesión, repasemos los objetivos del pilar de optimización de costos, ¿no? Entonces, hacer un uso eficiente de los recursos para cumplir los requerimientos, no pagar más de lo necesario para ejecutar la carga de trabajo, evitar el desperdicio y utilizar siempre los datos como la referencia para poder hacer la toma de decisiones desde el diseño de la aplicación hasta la configuración y selección de los servicios, ¿no? Todos estos datos son insumos súper valiosos para poder eh, tomar las mejores decisiones en nuestras cargas de trabajo. Entonces, pues no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su atención y espero haberles traído una información valiosa, unos conceptos relevantes para aplicar en sus organizaciones y recuerden que en Cloudster siempre estamos dispuestos para poderlos ayudar en este proceso de adopción de nube que los lleve a operar a un siguiente nivel. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente experiencia en este Cloud Summit 2022.